Hermanos, saludos nuevamente en el nombre del Señor Jesús. Estamos agradecidos por salir en el aire con el propósito de poder grabar este video y así continuar con las clases de homilética avanzada, clase 202. Si no me equivoco, hoy es la clase número 6 y hoy vamos a ver un ejemplo sobre lo que es un sermón expositivo, pero recordarán ustedes que estamos estudiando en cómo preparar sermones expositivos de textos cuyo género es poético. Si ustedes recuerdan, en nuestro estudio anterior, en la clase número 5, nosotros hemos visto que para poder entender un género literario de la poesía hay que tener en cuenta tres cosas. ¿Recuerdan? En primer lugar, vimos que hay que reconocer que se trata de un texto cuyo género es poético o es una poesía. En segundo lugar, debemos tener un cierto entendimiento de los supuestos que subyacen en la poesía, ¿no es cierto? Como ahí vimos, por ejemplo, los paralelismos sinónimos, antitéticos, sintéticos, la forma n, n+1, etc. Y tercero, dijimos de que debemos usar sólidos principios hermenéuticos en la interpretación de diversas formas poéticas. Ahora, después de haber colocado la parte teórica, que en el fondo viene a ser principios hermenéuticos, en realidad podemos resumirlo, me parece, todo esto que hemos estado hablando, a lo menos en dos cosas. Por un lado, tenemos los desafíos particulares cuando estudiamos un texto poético. En primer lugar, hay que tener en cuenta el lenguaje figurado, porque nos daremos cuenta que ahí se va a usar algunas metáforas, símiles, hipérbolas, etc. Pero también debemos tener en cuenta, como dije, los paralelismos. En este caso, si se trata de un paralelismo sintético, sinónimo, etc. Y también hay que reconocer que hay cierta carencia de orden lógico. El autor inspirado no nos presenta el texto en un orden lógico, por lo tanto, eso será tarea de cada expositor de la palabra de Dios. Pero por otro lado, en segundo lugar, hay pautas para elaborar un sermón cuyo género literario es una poesía. Y ahí hay que identificar 5 cosas, y yo en el ejemplo que voy a hacer, vamos a identificar estas 5 cosas. En primer lugar, dijimos que siempre debemos identificar el contexto histórico del pasaje que vamos a estudiar. También analizar la estructura del poema. Y también tenemos que ver, identificar el tema central, de qué nos está hablando el pasaje en sí. Y por otro lado, dado a que no hay un orden lógico, nosotros tenemos que establecer el orden lógico, el orden de pensamiento cuando elaboremos el sermón. Y por otro lado, que es sumamente importante, hay que distinguir entre lo histórico y lo profético. Entonces, habiendo estudiado y recordado en cómo preparar sermones expositivos de textos poéticos, hoy vamos a ver, apliquemos lo aprendido. Un ejemplo de un sermón expositivo, de un texto poético, el Salmo número 42. Así que, hermanos, antes de comenzar, permítame orar brevemente, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, Padre, que nos regalas. Señor, gracias por permitirnos nuevamente poder estudiar tu palabra. El único propósito es poder indagar, escarbar, y también, Señor, que podamos nosotros aplicar tu palabra a nuestra vida, de tal manera que así podamos enseñar también a otros. Señor, oramos que el Espíritu Santo que inspiró tu palabra sea guiándonos en esta hora. Señor, llénanos, Dios, de ti. Llénanos de tu santa presencia. Habla nuestra vida y sigue transformando como solo tú, Señor, sabes y puedes hacerlo. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver un ejemplo de un sermón expositivo cuyo texto es poético y lo vamos a ver basado en el Salmo número 42. Como dijimos, siempre que vamos a preparar un sermón, en primer lugar tenemos que empezar con la oración, ¿no? Y después de haber terminado todo el sermón, la preparación, todo, hay que terminar también con oración. Entonces, habiendo comenzado
en oración que el Señor nos guíe, hay que lecturar el pasaje en varias versiones de la Biblia, como por ejemplo yo uso a lo menos 4 o 5 versiones, ¿no? La Reina Valera 1960, Biblia textual, la Biblia de las Américas, también podemos usar la Nueva Versión Internacional, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, el salmo que vamos a estudiar es el Salmo 42, los versos del 1 al 11. Ahora, pero antes de comenzar a estudiar, permítame decir lo siguiente. En este ejemplo de la preparación de un sermón expositivo, de un texto poético, aunque hemos escogido el Salmo 42, vamos a darnos cuenta acerca de la peculiaridad que tienen los salmos. Los salmos, si bien es cierto, es poesía en cuanto a su género más amplio, también es verdad que el libro de los salmos, los 150 cánticos individuales, constituyen una parte distinta y conocida de las escrituras que merecen una atención especial. Ahora, ¿por qué? Porque existe 7 tipos más comunes de salmos que vendrían a ser, por así decirlo, los subgéneros. Y son los siguientes. Tenemos salmos de lamento. En un lamento, una persona o grupo clama a Dios en su angustia y dificultad. Usted puede ver esto en los Salmos 3, 9, 12, 13, 17, 42, 60, 74, 94, 139. Estos son salmos de lamento. También tenemos salmos de alabanza. Y estos salmos de alabanza se caracterizan por el motivo destacado de alabar a Dios. Ahí como ejemplo podemos citar el Salmo 103, 104, 106, 111 hasta el 115, hasta el 113, perdón, 146, 150. Y también tenemos los salmos de acción de gracias. Estos salmos se caracterizan por ser cánticos donde el adorador o adoradores agradecen a Dios por su respuesta a la petición. Como ejemplos tenemos el Salmo 18, Salmo 32, 40, 65, etcétera, etcétera. También tenemos salmos de celebración. Estos salmos celebran la relación de pacto de Dios con el rey y la nación. Ahí encontramos nosotros los salmos de la realeza o salmos reales, como el Salmo 2, 24, etcétera, y también los salmos de los cantos de Sion, como el Salmo 46, 76, 87, 125. Pero como otro subgénero, encontramos los salmos de justicia, de sabiduría. Estos salmos tratan temas como el origen divino y la naturaleza de la verdadera sabiduría, como por ejemplo el Salmo número 1, que nos habla acerca de la verdadera felicidad, el Salmo 19, la ley de Jehová, y el Salmo 119, las excelencias de la ley, etcétera, etcétera. Y preguntas acerca de las injusticias, acerca de la vida, como lo hizo por ejemplo el salmista Asaf en el Salmo número 73. También tenemos salmos penitenciales, ya sean individuales o colectivas. Dan voz al arrepentimiento del salmista. Ahí tenemos nosotros el Salmo 51, el Salmo 6, 32, 38, 102, 130, 143. Y también, por último, tenemos lo que es los salmos imprecatorios. Estos son los llamados salmos de maldición, de los cuales el más conocido es el Salmo 137. En estos, el que habla pide a Dios que promulgue, que ejecute su justicia divina contra los enemigos. Ahí está el Salmo número 35, 60, 70, 109, 140. En fin, como podemos ver, aquí están, si se quiere, los 7 tipos más comunes de salmos que vendrían a ser los subgéneros. ¿Ya? Los subgéneros. Ahora, recién, hermanos, estamos en condiciones de identificar el subgénero del Salmo 42. Como dije, todo el libro de los Salmos es poético. Sin embargo, dentro de estos libros de los Salmos, cada salmo en particular, de manera individual, pertenece a un subgénero. Ahora, ¿cuál es el subgénero del Salmo número 42? Tal como podemos observar, el Salmo 42 es un salmo de lamento,
como ustedes lo pueden ver allí en la imagen, en la diapositiva, ¿no es cierto? Es el Salmo de Lamento. Ahora, sigamos las pautas para elaborar el sermón. Recordarán ustedes que nosotros vimos en nuestro estudio anterior a lo menos 5 pautas. ¿Recuerdan? Hay que identificar el contexto histórico, analizar la estructura del poema, hay que también identificar el tema central del pasaje, hay que establecer el orden de pensamiento, el orden lógico, y finalmente hay que distinguir entre lo histórico y lo profético. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a continuar con lo que es el desarrollo de estas 5 pautas que nosotros vamos a realizar en el Salmo número 62. En primer lugar, veamos el contexto histórico del Salmo 62. ¿Ok? Esto es muy importante, hermanos, que nosotros siempre hagamos esta parte. La verdad, no es fácil realmente saber el contexto histórico de los salmos. Solo podemos saber el contexto histórico de algunos salmos, gracias a que estos salmos tienen un título especificando el autor y el contexto en sí. Por favor, tenga la amabilidad de abrir sus Biblias para que usted lo pueda notar. Por ejemplo, en el Salmo número 3. Si usted va al Salmo número 3, ¿qué va a observar? Que hay un título, ¿verdad? ¿Y qué dice ese título? Salmo de David, cuando huía delante de Absalón, su hijo. Ahora, pero no solamente tiene este título, como usted puede notar allí. Mire, por favor, es importante que usted vaya conmigo a la palabra de Dios para que pueda notar. Dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Cuando nosotros vemos esto, y obviamente habiendo leído también la palabra de Dios en los libros de Reyes, Primera de Samuel y las Crónicas, nos va a venir a nuestra mente el contexto de este evento, ¿cierto? De este hecho. El contexto del Salmo número 3 se encuentra en 2 de Samuel 15. Usted puede ir ahí y va a encontrar realmente el contexto de este Salmo número 3. Y así podemos ver también otro ejemplo. Por ejemplo, el Salmo número 7. Si va conmigo a la palabra de Dios, dice, Sigallón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Nuevamente, si nosotros hemos estudiado, hemos leído el Antiguo Testamento basado en estos textos históricos como Reyes, Samuel y Crónicas, vamos a darnos cuenta que el contexto se encuentra en 2 de Samuel 15. Ahí está el contexto del Salmo número 7. Otro ejemplo, el Salmo número 18. En nuestra Biblia dice al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Nuevamente, recordándolo nuestras lecturas que hacemos de la Biblia y por supuesto también valiéndonos de comentarios o otros libros, nos daremos cuenta que el contexto se encuentra en 2 de Samuel 22. Otro ejemplo, cuando leemos el Salmo número 51, vemos que el título que lleva es al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y seguramente este salmo rápidamente es muy fácil mirar el contexto histórico, ¿verdad? Es cuando David se llegó a esta mujer de Urías el Eteo y la tomó por mujer, y vemos nosotros que esto se desarrolla en 2 de Samuel, el capítulo 12, ¿correcto? La amonestación de parte del profeta Natán a David. Entonces, mis amados hermanos, como podemos notar, no es fácil saber exactamente el contexto histórico de los salmos. Y como estamos mirando acá,
La razón es porque no siempre todos los salmos tienen título. Tampoco a veces algunos de ellos no especifican el autor y por ende es más fácil saber realmente en qué momento se dio el contexto histórico. Algunos solamente tienen un título, pero no especifica el autor y al mismo tiempo el contexto. ¿Ok? Eso es muy importante que nos demos cuenta, hermano, de ello. Ahora, nosotros vamos a estudiar el Salmo 42. Y si nosotros vamos al Salmo 42, ¿qué observamos en nuestro Salmo número 42? Dice, al músico principal, másquil de los hijos de Coré. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que nosotros mirar. Entonces, el título, como podemos notar, simplemente dice al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Como pueden notar, no nos dice nada cuándo se escribió este salmo, ni en qué circunstancias. Recordarán que los salmos anteriores, por ejemplo el Salmo 3 que vimos, sí decía que David era un salmo de David, o sea el autor, y cuando huía de delante de Absalón su hijo. Ya eso rápidamente nos lleva realmente a 2 de Samuel 15. En cambio aquí simplemente no nos dice nada cuándo se escribió este salmo, ni en qué circunstancias, solamente dice másquil de los hijos de Coré, nada más. Así que nuestro trabajo de interpretar, hermanos, se hace más tedioso y requiere más esfuerzo de nuestra parte. Hay que investigar más, hay que estudiar más. Pero, hermanos míos, quiero decir esto. A decir verdad, tenemos más de 2000 años de reflexión cristiana sobre los salmos. Y sería falta de sabiduría de nuestra parte no aprender de aquellos que vinieron antes que nosotros. De hecho, la única razón por la que podemos ver ahora en este tiempo tanto y tan claramente es porque estamos parados sobre los hombros de aquellos que estudiaron con diligencia estos salmos. Así que, hermanos, tomando en cuenta aquellos hermanos que antes han estudiado, antes que nosotros, y teniendo sus libros, sus comentarios, hay que echar mano de este material. Entonces, cuando nosotros meditamos en este Salmo número 42, nos damos cuenta que trata de alguien desconocido que vive desterrado o que es refugiado a cautivo lejos de su pueblo y entre enemigos que se burlan de él y de su Dios. Entre todos los que podrían identificarse, hermanos, con el salmista, podemos nombrar algunos personajes. Por ejemplo, podemos pensar nosotros en Moisés, ¿sí? Moisés en la tierra de Madián, quien nombró a su hijo primogénito Gersón, porque dijo, soy extranjero en tierra extraña. Eso lo encontramos en Éxodo 2:22. Pero alguien también que se podría identificar con este Salmo 42 podría ser el salmista David, quien también se vio obligado a vivir alejado de su pueblo y del santuario del Señor en el país de los filisteos, con el propósito de huir del rey Saúl que atentaba contra su vida. Pero también nosotros podemos identificar con este Salmo número 42 al pueblo de Israel, cuando fue llevado al exilio babilónico en el año 605 la primera vez y luego 597 y la tercera vez 586 a.C. Podría ser. El pueblo estaba alejado del templo, estando allá en Babilonia, era burlado por los gentiles. El pueblo estaba clamando a Dios y en espera del día de su redención y el retorno a la tierra prometida. Podría ser que esto sea una realidad, ¿no es cierto? Una identificación para con ellos. Ahora, entonces, habiendo visto nosotros lo que es identificar el contexto histórico, ahora vamos a la segunda pauta. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Bueno, analizar la estructura del poema, o sea, del Salmo número 42. Pero antes de ver la estructura del Salmo 42, es importante tener en cuenta la estructura de todo el libro de Salmos.
Los salmos, hermanos, están divididos en 5 libros distintos. Ustedes pueden abrir su Biblia y, por ejemplo, si va al Salmo número 1, se va a dar cuenta que el Salmo número 1 comienza, hay un título, dice libro 1, y empieza con el Salmo número 1 y termina con el Salmo número 41. ¿Está bien? Y luego, a partir del Salmo número 42, nuevamente hay un título, dice libro 2. Así que esta es una estructura que nosotros tenemos que respetar. Entonces, el libro 2 comprende los Salmos 42 al 72. El libro 3 comprende los Salmos 73 hasta el 89. El libro 4, Salmo 90 hasta el Salmo número 106. El libro 5, el Salmo 107 hasta el Salmo número 150. Es eso lo que nosotros tenemos en cuanto a la estructura misma del libro de los Salmos. Y obviamente tenemos que respetar esta estructura. Entonces, como podemos notar, el Salmo número 42 que estamos por estudiar es el primer salmo del libro 2. Ahora, es interesante notar que los comentaristas, en forma unánime, opinan que los salmos 42 y 43 formaban un solo poema. ¿Ya? Formaban un solo poema. Es muy importante esto, hermanos, que nosotros nos demos cuenta. El poema, en su conjunto, hermanos, es un salmo de lamentación. Y, como podemos notar, el verso 5 del Salmo 42, el verso 11 y el verso 5 del Salmo 43 son versículos idénticos que sirven como una especie de estribillo del conjunto. En otras palabras, hay repetición en estos salmos cuando nosotros lo tomamos en conjunto. Ahora, por otro lado, si quieren, vayan conmigo. Mire, el verso 42, el verso 5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora vayan al verso 11 del Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora vaya al Salmo 43, el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese es un estribillo, es una repetición. Y uno se pregunta, ¿no? Ya estamos un poco familiarizados, por ejemplo, nosotros cuando cantamos una canción con las estrofas, ¿no es cierto? Siempre hay algo que se repite después de una estrofa, ¿verdad? Ese es un estribillo. Bien. Las ideas, hermanos, que aparecen en ambos salmos son similares. Y la frase en el verso 9 del Salmo 42, mira lo que dice la parte B. Salmo 42, 9b. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y mira la otra frase también en el Salmo 43, la parte 2. Salmo 43, 2, verso 2, la parte B. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué lo separaron en dos partes entonces? ¿Por qué? ¿Por qué no está unido el Salmo 42 con el Salmo 43? Bueno, hay un comentarista y como dije, es muy bueno que nosotros también recibamos el consejo de otras personas que nos han antecedido en nuestro estudio. Es muy importante. Dios ha dado a otros hermanos también el don del conocimiento para poder estudiar su palabra, investigar, indagar. Y nosotros, de una manera muy sabia, hay que estar parados sobre los hombros de estos hermanos para poder también mirar nuestra interpretación y cómo entendemos el texto. Entonces, ¿por qué lo separaron en dos partes? Bueno, el comentarista Blanc, él dice lo siguiente: la razón para separar el salmo original en dos podría haber sido para tener en el salterio 12 salmos de los hijos de Coré, así como hay 12 salmos del salmista Asaf. De esta manera, no se muestra ningún tipo de favoritismo a uno de los más importantes gremios de cantores y músicos del templo. ¿Ok? Así que
¿Qué observamos si consideramos tanto el Salmo 42 y 43 como un solo poema? Bueno, cuando nosotros hacemos eso, vamos a observar que este salmo en su conjunto se divide en 3 estrofas, donde cada estrofa termina con un estribillo, es decir, con un verso que se repite al final de cada estrofa. Por favor, sigan conmigo en la diapositiva. El Salmo 42 está compuesta por 2 estrofas. Pueden notar, la primera estrofa empieza a partir del verso 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y así podemos seguir lecturando hasta el verso 4. Pero note bien lo que está de color azul. El verso 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La segunda estrofa empieza en el verso 6 y realmente como estrofa termina en el verso 10, pero como estribillo, lo que se repite lo encontramos lo mismo prácticamente en el verso 11. Mira lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora, en la estrofa número 3, que empieza en el Salmo número 43, a partir del verso 1, y podemos ir hasta el verso 4, pero el verso 5 de este Salmo 43 nuevamente es una repetición, es un estribillo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como pueden notar, hay bastante coherencia, ¿no es cierto? Y no es ninguna coincidencia que se repitan cuando lo consideramos como un solo conjunto a ambos salmos 42 y 43. Ahora, ¿qué observamos en estas 3 estrofas? ¿Qué observamos? Estrofa número 1. Los versos 1 al 5 vemos el clamor del salmista por estar separado de Dios. Estrofa 2, que comprende los versos 6 al 11. Vemos el lamento del salmista porque se siente condenado por sus enemigos. Estrofa número 3. Vemos los versos del 1 al 5. El salmista le pide a Dios restauración. Ahora, dado que nuestro texto a estudiar y a predicar es el Salmo 42, pues consideraremos nosotros la primera y segunda estrofa. ¿Ok, hermanos? Es eso lo que vamos nosotros a considerar. La primera y segunda estrofa de este Salmo 42. Y aquí, hermanos, hay que hacer la exégesis del Salmo 42. ¿Ya? Es eso lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que comenzar por el título del Salmo 42, que dice, al músico principal. También describe el Salmo como un másquil, tan igual que el Salmo número 32. Cuando usted va al Salmo número 32, también te dice másquil. Hay que averiguar qué significa esa palabra. Y luego dice, de los hijos de Coré. Y uno puede ir al contexto histórico en Primera de Crónicas 9:19, Primera de Crónicas 26:1 y el versículo 19. Es eso lo que podemos nosotros hacer. ¿Ok? Entonces, ellos, como veremos, cuando uno lee estos pasajes, fueron integrantes, servidores del templo. Luego, después de hacer esta exégesis de quién era el músico principal, la palabra másquil, los hijos de Coré, etc., tendremos que nosotros que realizar lo que se llama el estudio exegético prácticamente de todos los versos. Por ejemplo, yo he tomado aquí el verso 1. En el verso 1, ¿qué leemos? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como ustedes pueden notar, aquí tenemos una figura de lenguaje llamada símil. ¿En dónde lo encontramos? En la palabra como. Hay una comparación que el salmista está haciendo de su persona, de su alma, cómo se encontraba él. Como el ciervo brama, dice, por la corriente de las aguas.
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él tenía sed de Dios, ¿ya? Tenía sed del Señor. Entonces usted tendrá que hacer la exégesis, ¿verdad? De todos los versos que están allí en este Salmo número 42. ¿Okay? Luego, en tercer lugar, ¿qué hacemos? Bueno, el tema central del Salmo 42. Y la exégesis, la verdad, nos va a ayudar a hacer esto. Ahora, en este Salmo 42, ¿qué notamos? ¿Cuál es el tema central? Esta es la canción de un salmista que vive exiliado, desterrado o que es un refugiado o cautivo lejos de su pueblo, viviendo entre enemigos que no experimentan simpatía alguna hacia sus creencias o convicciones religiosas. Por el contrario, se burlan de él y de su Dios. Ante tal situación, el salmista clama a Dios con toda la intensidad de aquel que lo conoce y sobre todas las cosas, interesado en preservar el nombre de su Dios. Pues recuerda haber estado antes en medio de una multitud de adoradores, siendo dirigente y compañero de sus hermanos. Entonces, después de ver el tema central, en cuarto lugar tenemos que establecer el orden de pensamiento. Recuerden lo que hemos dicho, que hay que ver esto. Este es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. ¿Ok, hermanos? Porque cuando el salmista escribe estos salmos, no está en orden lógico. Entonces, esto tiene que ver con presentar al momento de predicar un orden lógico, un orden de pensamiento. Ahora, ya hemos visto, hermanos, que esto es un desafío particular cuando estudiamos textos poéticos, porque ellos carecen de este orden lógico. Por ejemplo, en este mismo Salmo 42 que estamos estudiando, el salmista habla acerca de las circunstancias de la vida, no solo en un solo verso, pero habla de las circunstancias de la vida en diferentes versos y está salpicado. Entonces nosotros tenemos que agruparlo esto como un solo pensamiento y estructurar en el sermón. Por ejemplo, mire, el verso 2 dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿De qué se está acordando él? De aspectos que antes él lo practicaba, circunstancias que había él vivido antes. Ahora, si tú vas a los versos 6 y 7, mira lo que dice el salmista. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Y verso 7. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que nuestro trabajo será, hermanos, establecer un orden de pensamiento, orden lógico. Yo he tomado solamente lo que tiene que ver con las circunstancias de la vida, que va a ser parte justamente de mi desarrollo en el sermón. Y así usted tiene que agrupar los demás versos al haber hecho la exégesis y le va a dar una idea de qué está hablando. Entonces son pensamientos, o si se quiere, hilos de pensamientos que nos van a ir poco a poco dando la estructura realmente del sermón. Ahora, en quinto lugar, hay que distinguir entre lo histórico y lo profético. Y aquí cuando hablamos de lo histórico tenemos que ver si esto tuvo algo que ver con lo que estaba viviendo el salmista, y obviamente que sí, ¿no es cierto? En cuanto al histórico, como los demás salmos de Coré, el Salmo 42 fue cantado por el director de la música sagrada en el santuario de su pueblo y por los israelitas durante la larga cautividad babilónica. Esto realmente se llevó a cabo en el tiempo, en ese tiempo que se estaba escribiendo. Profético. Ahora, no sabemos si el salmista que escribió este salmo sabía que estaba profetizando. Uno, hermanos, cuando estudia las profecías, por ejemplo, eso lo vamos a aprender luego,
como Daniel o Isaías o Jeremías, etcétera, especialmente profecías como que escribió Isaías, uno se va a dar cuenta y uno aprende esto estudiando. No siempre los profetas sabían lo que estaban profetizando. Yo sé que esto puede causarnos una fuerte sorpresa, ¿verdad? Pero no, hermanos, cuando uno estudia se va a dar cuenta de esto. A veces los profetas, a pesar que estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, no sabían lo que estaban profetizando. Es más, ni entendían. Y usted puede ver, por ejemplo, las profecías de Daniel. Él tuvo que dedicarse a estudiar después que recibió la revelación de Dios. Así que, hermanos, yo me inclino a pensar que es muy posible que estos salmistas, los hijos de Coré, tampoco tenían conocimiento acerca de las palabras que estaban escribiendo. Pero al considerar la vida y la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que este Salmo 42 es mucho más que el lamento de un individuo. Es realidad, hermanos. Es una profecía de Cristo. Este Salmo 42 también lo entonó nuestro Señor Jesús durante la semana de pasión y muerte en la cruz. En el Getsemaní, las lágrimas de Jesús fueron su pan de día y de noche. Ante Caifás, Anás, Herodes, Pilato y la multitud enfurecida, el Señor Jesús se encontraba de luto y oprimido por el enemigo y una nación perversa en aquel tiempo. Y no solo eso, en la cruz sufrió afrentas y burlas cuando le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? También en la cruz hizo suya las palabras del salmista al clamar, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, 46b. Así que, hermanos, este Salmo 42 realmente nos hace pensar, hermanos, acerca de lo que el Señor Jesús estaba pasando en la cruz. Y es más, Él hizo suya esa pregunta que hizo el salmista en el Salmo 42:2. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Señor Jesús obtuvo la respuesta a esa pregunta al resucitar al tercer día y ser conducido nuevamente a la presencia de su Padre Celestial, donde su sed del Dios de la vida fue saciada para siempre. Así que esto tiene un cumplimiento profético en la persona de Jesús. Pero no solamente un cumplimiento profético en la persona de Jesús. Al mismo tiempo, es una profecía para la iglesia peregrina, la iglesia del Señor que está caminando en este mundo como extranjera, que en su camino hacia la patria celestial, en su camino hacia la nueva Jerusalén, siguiendo los pasos de su buen pastor Jesucristo, tiene que sufrir toda clase de opresión, de angustias y burlas. Tiene que ver también, hermanos, con la iglesia. Así que, hermanos, después que usted ha hecho todas estas 5 pautas que hemos visto nosotros, la pauta de que es identificar el contexto histórico, la estructura del poema, identificar el tema central, establecer el orden de pensamiento u orden lógico y distinguir entre lo histórico y lo profético. Después de haber hecho el exégesis de todo eso, recién estamos en condiciones, hermanos, de hacer un bosquejo homilético. Bueno, yo he puesto como título Salgamos del desánimo espiritual, porque el tema tiene que ver con el desaliento o desánimo espiritual, basado en el texto de Salmo 42, versos 1 al 11. Como introducción podemos empezar esta prédica haciendo la pregunta, ¿quién no se ha desanimado en su vida algún momento? Y la idea es capturar, ¿no es cierto?, la atención de los oyentes. Y luego podemos relatar la historia de Elías, basada en Primera de Reyes 19, quien después de haber tenido una tremenda experiencia espiritual de parte de Dios ante los profetas de Baal, ahora huye a Oret ante la amenaza de la esposa del rey Acab, llamada Jezabel, quien deseaba quitarle la vida.
Ante tal situación, Elías pide a Dios que le quite la vida. Y así él se sumió, se hundió en el desánimo, en el desaliento espiritual. Esto le pasó al profeta Elías. Entonces usted, después de haber hecho esto, usted puede hacer una oración de proposición, ¿no es cierto? Siempre para dar dirección al sermón. ¿Qué puede decir? Como creyentes, a veces podemos pasar por momentos de sequía espiritual y nos encontramos bastante desanimados. Pero el Salmo 42 nos hace ver que sí es posible salir del desánimo espiritual. Por eso salgamos del desánimo espiritual. Y como oración de interrogación puede decir esta pregunta: ¿cómo podemos salir del desánimo espiritual? Bueno, hacemos la oración transitoria, ¿verdad? Que estamos desarrollando de acuerdo al modelo de James Praga. A la luz del texto central y otros textos de la Biblia, veremos que para salir del desánimo espiritual hay que tener en cuenta dos aspectos sumamente importantes. En primer lugar, debemos reconocer las causas de nuestro desánimo espiritual. Y ahí podemos hablar de dos aspectos. Como pueden notar, ahí se ha trabajado lo que es el orden lógico. Hay que reconocer las circunstancias de la vida, recuerdan. Verso 2b, verso 4, verso 6 al 7. Pero también hay que reconocer la actitud de nuestros enemigos, versos 3, 9, 10. Y por otro lado, en segundo lugar, ¿cómo podemos salir del desánimo espiritual? Debemos aplicarnos el remedio para nuestro desánimo espiritual, ¿no es cierto? Y usted puede hablar ahí que cuando una persona está enferma, el médico le receta una medicina. Bueno, obviamente, si la persona quiere sanarse, tiene que tomar la medicina, el remedio, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el remedio para el desánimo espiritual? Bueno, en primer lugar, hay que hablar consigo mismo, tal como lo hizo el salmista, verso 5, verso 11. En segundo lugar, hay que acordarnos de Dios. Ya, esto es un ejercicio espiritual. Verso 6, verso 8. Luego, hay que orar a Dios, verso 8, verso 9. Y finalmente, hay que poner toda nuestra confianza en Dios. Verso 5, la parte B. Entonces, después de usted, obviamente, desarrollar cada uno de estos puntos principales con los subpuntos principales, usted tendrá que hacer aplicaciones y pensar en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, usted puede concluir diciendo lo siguiente, ¿no es cierto? Podemos hacer un resumen de los puntos principales, hacer un pequeño abreviado allí, y luego podemos terminar el sermón citando Mateo 27:46, cuando Cristo Jesús estuvo clamando a su Padre Celestial la razón de su abandono y cómo él mismo experimentó el desánimo en su vida. Sin embargo, salió triunfante de su desánimo al resucitar al tercer día. En otras palabras, Jesús vio el fruto de esa aflicción. Y luego usted lo puede relacionar con la iglesia también, que nosotros podemos ver el fruto de nuestra aflicción aquí en la tierra, como peregrino que es la iglesia. Ok, hermanos. Que el Señor, hermano, les bendiga. Gracias por este tiempo. Que tengan buen día. Bendiciones, hermanos.